Espérame, va. ¿Usted para desarrollarse en el ámbito laboral de la pedagogía social requirió de alguna habilidad especial que en otras preespecialidades no hubieran necesitado? Por ejemplo, contacto más humano. Bueno, es que para empezar yo creo que todas las preespecialidades deberíamos de tener sensibilidad, aprecio por el contacto humano. A lo mejor algunas explícitamente lo requieren menos como preespecialidad. Pero yo creo que toda la pedagogía lo requiere. Particularmente a lo mejor se requiere más en esta, porque es más, en el primer curso de la preespecialidad, una de las lecturas que yo trabajo con mi grupo es ¿qué es la pedagogía social? Es una rama de la pedagogía. Y hay una lectura hermosa, bastante complicada, tenemos que leerla muy detenidamente y hacer mucho trabajo de análisis, pero es una lectura hermosa porque nos dice, no, es que la pedagogía es social. Lo que se dividió fue la pedagogía escolar. Entonces, toda pedagogía es social, porque toda pedagogía tiene que ver con este vínculo humano, con estos procesos de formación. Y lo que hizo el surgimiento formal de la disciplina pedagógica fue separar el fenómeno educativo en general y darle relevancia y reconocimiento solamente a la parte educativa de la escuela. E hizo que la pedagogía se olvidara del resto del conjunto de la educación. Entonces, dice, toda pedagogía es social, toda pedagogía es social. Malamente le ponemos ese apellido porque toda debería ser social y lo que deberíamos de considerar como una rama es la pedagogía escolar, que además es la que, por esta tradición de mirar y del papel que guarda la escuela en nuestras sociedades actuales, por eso profundizamos tanto en el estudio de la pedagogía escolar, pero toda pedagogía es social. Entonces, todo aquel que quiere estudiar pedagogía y que se quiera formar como pedagogo debe de valorar muchísimo todo lo que son las interacciones humanas, los procesos formativos, una sensibilidad sobre qué es lo que necesitamos, aprender una escucha activa, o sea, como que las habilidades que se ponen más en evidencia en la pedagogía social, pero tendrían que ser parte de las visiones y de las herramientas de todos los pedagogos. Entonces, más bien, ¿qué es lo que otros no usan? Que deberían de usar. Entonces eso es como algo especial de usted. Es mi, sí, o sea, es la mirada que yo y muchas personas tenemos sobre la pedagogía social. Bueno, ya nos platicó un poquito de que no todos son los contextos marginados, pero así en los otros trabajos que ha tenido, como ya nos platicó, ha sido difícil dejar de lado una carrera que es ciertamente mucha teoría para pasar a la práctica. No, porque todo depende del concepto de teoría que tengas. Si pensamos que la teoría es solamente lo abstracto, que no tiene ninguna conexión con la realidad, pues sí es difícil. Y difícilmente vas a encontrar una realidad que coincida perfectamente con la teoría. Nunca lo vas a encontrar y entonces vas a decir es que la teoría no sirve. ¿Qué es la teoría y para qué sirve la teoría? La teoría me sirve para aprender a interpretar el mundo. Y entonces, aunque yo estoy ahorita haciendo una presentación en PowerPoint, que es una cosa muy técnica, muy práctica, muy de aplicación, ¿qué voy a poner aquí? ¿Por qué lo voy a poner? ¿Para qué? Tiene que ver con la función social que yo estoy pensando que va a cumplir aquel evento en el que yo voy a participar, ¿sí? Y para lo cual requiero presentar ciertas cosas en una discusión, en una exposición, ¿sí? ¿Cómo interpreto lo que yo hago? ¿Cómo interpreto el tipo de interacción que yo voy a tener? Entre más amplio sea la interpretación que yo tenga de todo eso, ¿sí? Eso va a permitirme conducirme de manera práctica, de forma más pertinente con el auditorio con el que yo voy a trabajar.
Entonces, no es que, ¿cómo les diré? Yo no voy a trabajar aquí conceptos teóricos en esta presentación que estoy haciendo en este momento. Justamente voy a hablar un poco de la experiencia del área de intervención pedagógica y entonces voy a dar muchos referentes prácticos. Pero ¿cómo selecciono yo lo relevante, lo importante? ¿Cómo expresárselo a la gente y para qué expresárselo a la gente si yo no tengo una mirada amplia del mundo, ¿sí? Y de las funciones sociales que tenemos aquí? Pues a lo mejor mi presentación puede ser más bonita, más lucidora, pero con menos profundidad. Entonces, no es que sea difícil aplicar la teoría, es que la teoría te permite entender qué es lo que estás haciendo. La teoría no son recetas. Si nosotros pensamos que la teoría son recetas, nunca vas a encontrar la receta exacta para el momento preciso en el que estás haciendo algo. Ningún libro te va a decir, porque todas las situaciones son diferentes. ¿Qué es lo que hace la teoría? Justamente la teoría va haciendo abstracciones de la realidad para formar conceptos, categorías, pensar formas de relación, de integración, de oposición y explicar todo lo que sucede. Y entonces uno después tiene que hacer el esfuerzo de bajar a la realidad particular en la que uno se encuentra para tratar de entender todo esto que fue explicado aquí. Entonces, tenemos que valorar mucho la formación teórica porque es lo que me va a permitir tener una comprensión mucho más profunda de lo que está sucediendo y entonces decir, entonces en este caso en lo particular que no venía en el libro, yo tengo que hacer esto, tengo que decir lo otro, tengo que guardar silencio aquí, tengo que hacer por allá. ¿Sí? La receta no me la va a dar el libro, la tengo que deducir yo la tengo que seleccionar y tener una posición frente a las cosas concretas. ¿Sí? Bueno, de entre las materias que se imparten en la preespecialidad, a mí me interesa mucho la de alfabetización para la participación social. ¿Usted ha participado en alguna actividad de esa índole? A ver, para empezar, ¿qué vamos a entender por alfabetización para la participación social? ¿Por qué no le dejamos a esa materia nada más el nombre de alfabetización? Que por cierto era una de las materias que se daba, era la única materia que tenía relación con la pedagogía social y que se daba en el plan de estudios anterior. A estas alturas de la vida ya no podemos pensar solamente en la alfabetización como el aprendizaje del código escrito. ¿Sí? Realmente se le pone ahorita alfabetización porque justamente tiene que ver ya no con el aprendizaje del alfabeto como una forma de código, sino con una gran cantidad de códigos sociales que tenemos en la actualidad. ¿Sí? La alfabetización digital, la alfabetización visual, la alfabetización tecnológica, o sea, hay una gran cantidad de códigos que tenemos que aprender para participar socialmente. ¿Sí? Entonces, un poco la orientación de esta última materia, que por cierto yo no la imparto por algunas cuestiones más de corte laboral, tiene que ver con, además de mirar la importancia, la trascendencia y algunas formas específicas, orientaciones prácticas de cómo llevar a cabo procesos de alfabetización del código escrito, es mirar también otras formas, otros códigos sociales que nos están dificultando la comprensión como miembros de un todo social, ¿sí? Y que entonces nos dificultan también la participación en proyectos incluyentes, que es a donde tendría que apuntar siempre la pedagogía social, ¿no? Por decir algo, a ustedes no les cuesta tanto trabajo la participación en redes sociales, porque están muy acostumbrados a eso, ¿sí? Y entonces incluso ustedes se pueden desenvolver en diferentes redes sociales y desde los significados de los propios menús saben interpretarlos, moverse, ir, venir y demás, ¿no? Habemos quienes
Yo tengo abierto un grupo de Facebook, o sea, tengo mi página de Facebook y la uso única y exclusivamente para fines de trabajo. No publico nada, no comunico nada. Cuando yo me meto a mi página y veo un letrero que me dice, Ángeles, ¿qué estás pensando? Le digo, ¿y a ti qué te importa? Mis pensamientos son míos. No te los voy a platicar. Y menos si no sé quién eres. No sé quién me lo está preguntando, ¿no? Entonces, es una forma de relacionarnos con códigos diferentes, ¿sí? Entonces, tenemos diferentes formas de participación y por eso a veces se nos dificulta comprendernos los unos a los otros. Entonces, a esto tiende la materia de alfabetización para la participación social. ¿Cuáles son los códigos que están circulando a nuestro alrededor y que ya no son solamente los códigos escritos? ¿Sí? Sino mirarnos desde los diferentes códigos que hablamos o que no hablamos, ¿sí? Que conocemos o que no conocemos, ¿sí? Entonces yo no la doy, no la imparto, pero además ya se me olvidó la pregunta, ya les dije todo el rollo de qué es la alfabetización, por qué el nombre de la materia. ¿Me puedes repetir la pregunta ahora? Ok, ya nos explicó lo que usted entiende por alfabetización. Sí. ¿Usted alguna vez ha participado en alguna actividad en la que usted tenga que... que si yo he alfabetizado, Ajá. sí, pero solamente más como desde esta parte de la alfabetización del código escrito. Un grupo de adultos con los que estuve trabajando el aprendizaje de la lectoescritura. Sin embargo, ahorita hablando de esto, por ejemplo, cuando yo estaba en el sistema de universidad abierta, que les decía que fui secretaria académica, en aquel momento, así, lo más que teníamos hace 15 años era el correo electrónico, ¿sí? Era lo que teníamos para trabajar a distancia con los alumnos. Era tanto con los profesores como con los alumnos, de repente enseñarlos a usar el correo electrónico como una forma de comunicación. Porque decían los profesores, ¿y cómo voy a recibir sus trabajos? ¿O cómo les voy a explicar tal cosa? Profe, pues por el correo. Y desde cómo se adjunta un archivo, esos son códigos que ahorita a lo mejor ya no los vemos como tal, pero pues son formas de mirar, bueno, si yo quiero mandarle una lectura, lo puedo hacer por aquí, el mensaje, incluso me ha pasado con estudiantes, fíjense, a la hora que recibo un correo, en donde viene la palabra asunto, ahí me echan el mensaje. O luego les digo, me mandan por ejemplo sus informes de trabajo. No me ponen asunto. Los remitentes son así como estrellita marinera. Adjuntan el archivo y el archivo se llama doc1. Doc1 nada más, ¿no? Y ese es un código de lenguaje. Es decir, yo no entiendo eso. Yo no entiendo quién me está mandando nada, ¿no? Yo les digo, a ver, es como si nos encontramos en el pasillo, me avientan a la cara el informe, ¿sí? Y ni siquiera me dicen buenos días. Y además vienen con un pasamontañas y entonces yo no sé ni quién me aventó qué cosa. Hay códigos de comunicación. Me tienes que decir quién eres, qué me estás mandando, por lo menos un saludito de cortesía, buenos días, va mi informe, se acabó, ¿sí? Manejamos diferentes códigos, no solamente palabras o letras, ¿sí? Sino códigos de comunicación. ¿Qué haces cuando llegas a algún lugar que está una puerta cerrada? Parte del código es, toco la puerta. Después, ¿qué hago? Digo buenos días, saludo. Son códigos de comunicación. No para todos son obvios, ¿sí? O luego se empezó a digitalizar la presentación de los exámenes. Ya no eran, aquí está tu examen, contéstalo, sino se contestaban en la computadora.
Imagínate gente que todavía era de repente parte del perfil de los que estudiaban en el sistema de universidad abierta, ha cambiado también con el tiempo, gente que había abandonado la escuela por muchísimo tiempo y se estaba reincorporando a los estudios, pero que además justamente tenía su historia de vida, su historia profesional no tenía que ver, por ejemplo, con el uso de tecnología. Entonces, un alumno que por obligación iba a tener que presentar su examen en la computadora y no sabía usar la computadora y ahora tenía que usarla para hacer un examen, si no, no iba a poder aprobar la materia, aunque supiera mucho. Entonces estuvimos dando como inducciones de cómo resolver los exámenes en línea, para que a la hora de la hora lo que les dijéramos, el esfuerzo que se les demandara fuera el conteste el examen y no que se atravesara con el esfuerzo de la ansiedad que les generara resolver el examen en la computadora, ¿no? Entonces ahí estamos hablando de un proceso de alfabetización digital, porque tenían que aprender y sentirse seguros y confiados. Entonces de repente era ponerles exámenes, ¿sí? ¿Quién es el personaje principal del cuento de la Caperucita Roja? ¿Sí? O sea, preguntas que no les generaran a ellos ningún tipo de ansiedad, para que pusieran atención en cómo mover el mouse, ¿sí? Cómo seleccionar la respuesta correcta. O sea, para ustedes dicen que, a ver, espérate, pues eso es lo más fácil para ustedes. Para mí tampoco representaba ninguna dificultad, porque ya tenía yo años familiarizada con el uso de la computadora, ¿sí? Pero imagínate gente que no la había tenido oportunidad de usarla y que ahora resulta que tenía que pasar un examen, ¿sí? Entonces tratamos de separar lo que era la parte técnica de la parte académica, primero tratando de resolverles la parte técnica. Cómo abres el examen, cómo tu número de usuario, ¿sí? Todo este tipo de cosas, que no es nada más llegar y presentar el examen. Entonces todo esto forma parte de los nuevos códigos que tenemos que aprender, ¿sí? Entonces, bueno, sí participé con un grupo en procesos de alfabetización de lectoescritura, pero también en estos otros procesos de alfabetización de otros códigos, ¿sí? Bueno, esto ya no viene mucho al caso, pero eso debe ser muy bonito, ¿no? La alfabetización de la lectoescritura. ¿Qué se le hace a vos? A mí me gusta, pero como parte de todo el proceso educativo. Es muy bonito trabajar también aquí a nivel licenciatura, es muy bonito trabajar con las mujeres revisando aspectos de su vida cotidiana. A mí me gusta mucho, o sea, creo que no le erré a la profesión. Es que a mí sí me interesa eso. Ahí ponemos las preguntas de José, porque dice que se tiene que... Sí. Bueno, mucho gusto, maestra. Ándale. Me hubiera gustado mucho escuchar las otras respuestas. Bueno, pero ahí va a quedar grabado. Perfecto. Bueno, nos vemos. Que estén muy bien. Adiós, gracias.